Hay unos versículos que son importantísimos y vitales para entender algo. El por qué en una familia, ya sean creyentes o no, habiendo oído todos de la palabra de Dios, por qué unos son convertidos a Cristo y otros no. Incluso explicaría el porqué de que algunos jóvenes que han oído de la palabra desde muy pequeños, luego se hayan alejado del camino. Hay varios aspectos que se tienen que dar para conocer a Jesús. Para conocerlo a Él y tener fe, tiene que ser a través de haber oído su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero un poquito antes, el versículo 14 dice lo siguiente: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Debe de haber alguien, algún discípulo de Cristo que anteriormente haya compartido la palabra de Dios. Y por eso mismo el versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Eso por un lado. También sabemos que el Evangelio no será para todos. No será para los orgullosos, no será para los altivos, no será para aquellos que no se sienten enfermos espiritualmente. El Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 31, dice que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Estos enfermos deben de reconocer que necesitan del médico de los médicos, en este caso, el doctor Jesús. Cuando una persona va al médico de cabecera es porque reconoce que le duele algo y necesita de un chequeo médico y de un tratamiento recetado por ese doctor. Esta persona está yendo por voluntad propia y por necesidad. De igual manera, la persona que necesita a Jesús primeramente debe reconocer que está enferma espiritualmente. Debemos reconocer lo miserables que somos ante Él. Debemos de arrepentirnos para que Él nos perdone, pero siempre con un corazón contrito y humillado, mostrando nuestras vergüenzas y miserias. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 32 decía Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora vemos algunos aspectos de la palabra de Dios, algunos beneficios. La palabra de Dios es viva y eficaz, lo dice en Hebreos capítulo 4 versículo 14. Hace que nos inquietemos y nos da una fuerte sacudida, nos pone en crisis y nos apremia a un cambio radical. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si vamos a Isaías capítulo 55 versículo 11, ahí dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento, pero también nos da vida y nos salva. ¿Para qué envía Dios su palabra? Para salvarnos. Dios no hace algo inútil. Dios nunca hace algo que no tenga un propósito, una intención, ya sea sacarnos de la oscuridad para llevarnos a su luz, o cambiar nuestra mente, o darnos un objetivo en nuestra vida.
La palabra de Dios permanece para siempre, pero para eso es importante guardarla en el corazón, igual que si estuviésemos guardando el tesoro más valioso. En el Salmo 119, versículo 11, encontramos que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por otro lado, el arrepentimiento genuino y verdadero no es tan solo un cambio de mente como creen muchos, porque se puede pensar e incluso reconocer que Jesús es nuestro Salvador, pero también se puede continuar creyendo que podemos seguir haciendo lo mismo, lo malo, cometiendo los mismos pecados, y luego que van a ser borrados por Cristo. El arrepentimiento verdadero es darse la vuelta, volverse atrás del camino por el que vamos, volver en sí para ir a Cristo. Si pueden, lean la historia del Hijo Pródigo, que está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y ahí encontrarán esa hermosa historia y verán en el versículo 17 que dice que este chico, volviendo en sí, que ahí fue cuando reconoció el error, que se había equivocado, el error que había cometido, y se volvió al Padre, volvió de nuevo al Padre. Mejor leanlo completo, por favor, para poder entenderlo bien. Y bueno, es un poco largo para explicarlo ahora y no me quiero alargar demasiado. Si vamos a Hechos capítulo 3 versículo 19, ahí dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento verdadero conlleva una conversión. Es reconocer que necesitamos a Cristo como único Salvador. Él es el único que puede salvarnos. Igual tampoco podemos ignorar el bautismo en agua y en Espíritu Santo. Pedro decía en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 38, él decía: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es otro tema importante y extenso. Otro día entraremos en más profundidad. Y bueno, ahora llegamos al punto de explicar y poder entender claramente el por qué algunos de una familia son convertidos y llegan a Cristo y otros no. Aunque hayan conocido la palabra, aunque se hayan bautizado 3 o 4 veces, aunque ellos digan que se han arrepentido o hayan tenido un encuentro personal con Jesús, aunque lo digan, no quieren decir que lo hayan tenido, o incluso aunque diga que son hijos de Dios. ¿Por qué algunos no son o no somos convertidos? Vamos al Evangelio de Juan capítulo 6, versículos del 44 al 46, y leamos lo que decía Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. Estos versículos confirman y aclaran que si una persona ha conocido a Cristo, ha sido porque Dios lo ha llevado ante sus pies. El versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí. Aquí no dice uno o algunos pueden venir a mí. No, está diciendo ninguno, o sea, nadie, absolutamente nadie. Y esto es una advertencia.
Las Escrituras advierten aquí que el ser humano, la naturaleza humana, no posee libre albedrío para decidir el poder ir a Cristo o no. No tenemos esa capacidad o facultad. No es nuestra decisión. La acción de ir a Cristo solo es porque el Padre lo concede. Proviene de Él. Es una acción de Dios selectiva y eficaz. Selectiva porque Dios selecciona a quien quiere y cuando quiere. Si una persona no conoce verdaderamente a Cristo, es porque Dios todavía no lo ha seleccionado, no lo ha preparado, no ha dispuesto su corazón para recibir el regalo de conocer a Cristo. Y es eficaz porque producirá el efecto esperado sobre aquellos a quienes Dios, por su divina voluntad, ha escogido en su perfecta soberanía para alcanzar la salvación. Cristo repite sus palabras debido a la importancia, antes en el versículo 44 y ahora lo repite en el 66, que aquí dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Lo repite, lo recalca, pero aún hay más, porque anteriormente en el versículo 31, ahí dice Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, si vamos a Efesios capítulo 1, versículos de 9 al 11, encontramos otro tesoro. Dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea que nadie le propuso nada a Dios. Continúo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Conocemos a Cristo por voluntad propia de Dios. Es su voluntad, su propósito, su designio. Ya habíamos sido predestinados, escogidos por Él y para Él. No desechemos esto. Recuerden que la palabra de Dios dice que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama a muchos, pero un gran porcentaje va a abandonar el camino, va a volver a las cosas del mundo siendo seducidos de nuevo. Cristo decía: el que viene a mí no le echo fuera. Él no nos echa, pero nosotros nos vamos por voluntad propia. Aun siendo escogidos, rechazamos este maravilloso regalo de Dios para poder ser salvos. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero, ¿de qué nos está liberando Dios? Nosotros estábamos cegados, o estamos algunos, estamos cegados, estamos bajo esclavitud del pecado, de la depravación total, muertos en vida. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, ahí dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, Dios con minúsculas, hablando de Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al estar bajo la esclavitud del pecado, Satanás nos tiene cegados utilizando los placeres del mundo, para que vivamos solamente pensando en esos deseos de la carne, cayendo una y otra vez en lo mismo. Pero ese velo, esa ceguera, es quitada al ser llevados a Cristo por Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si volvemos al Evangelio de Juan, el versículo 45, recordemos, dice: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos los escogidos, todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que oyó al Padre. ¿Y cómo? ¿Cómo hemos oído al Padre? Porque alguien nos habló de él. Recuerden cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ese plan de Dios para nosotros no está hecho a medias, es un lote completo, al cual a ese lote no le falta nada, es perfecto. Ahí incluye el que en algún momento de nuestras vidas llegó alguien, un enviado suyo, un enviado de Dios, y nos anunció el Evangelio, la palabra de Dios. Esa palabra que fue como una semilla sembrada, que esperaba esa semilla el momento el cual Dios le ordenaría que tenía que germinar, brotar, crecer, para nosotros poder ser enseñados por Dios, aprender de Él y tomarlo de su mano para que nos lleve a Cristo. Si seguimos en Juan, el versículo 46, el siguiente. Aquí Cristo recalca algo. Dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Esto realmente es como decir: no vayáis a decir que habéis oído de Dios porque lo habéis visto. Parece que Jesús ya sabía que alguien diría eso y está poniendo un stop para todos nosotros. No digáis que habéis visto al Padre, solo yo, decía, que vengo de Él, solo yo lo he visto. Eso les estaba diciendo y nos está diciendo. El Padre no se nos va a revelar en sueños ni en visiones, y si eso ocurriese, no sería Él, no sería el Padre, sino un sustituto, un suplantador, un mentiroso, un demonio, el mismo Satanás. La gloria de Dios es tan inmensa que no estamos preparados para verla. Caeríamos fulminados al instante. Es muy interesante e importante entender que los que van a Cristo no es por decisión propia,
no es por méritos propios, por las buenas obras que hayamos hecho. Yo no puedo decir, vendo todo y doy a los pobres para que Dios me elija. No, eso no funciona así. Solo y únicamente vamos a Cristo porque es voluntad de Dios, porque Él lo decide. Igualmente, estemos orando y pidámosle a Dios, roguemos por esas personas que están alejadas de Dios, que oyeron de Él, para que Dios tenga misericordia de ellos y oiga nuestras sinceras oraciones. Y si es su propósito, el del Padre, los envíe también a Cristo, igual que hizo con nosotros, para su arrepentimiento, perdón de sus pecados y también su salvación. Que Dios te bendiga. Amén.